Ahora sí. Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien en este día, con frío, pero el Señor vence al frío, a la lluvia, a todo lo que podamos estar viendo en el día a día. Así que los invito a que puedan cerrar sus ojos para que partamos orando primeramente. Señor, te damos gracias en este día, Padre. Gracias por todos aquellos que estamos en este lugar. Gracias por aquellos que también quizás hoy día no pudieron por distintos motivos, Señor. Te pedimos que esta palabra sea buena en gran manera, Señor. Que no tan solo quede en nuestras mentes, Señor, sino que también en nuestro corazón. Que sea de vida, de sanidad, Señor. Y que podamos recordar que siempre tú estás con nosotros, Señor, en todo momento, Señor. Padre, que seas tú en medio nuestro. Guía esta palabra, Señor, para que sea como esa espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que sea esa palabra que no vuelve vacía, Señor, que siempre produce fruto, Señor, en aquellos que la oyen, Señor, y que el diablo no la robe, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y pongo todo esto delante tuyo, Señor. Amén. Bueno, la palabra de hoy tiene como título el rechazo, que yo creo que nadie está ajeno a esto de una u otra manera, ya que yo creo que de alguna manera todo en algún momento puede ser en el colegio, con algún amigo, trabajo, incluso a veces lamentablemente con nuestras mismas familias, hay un rechazo y puede ser por muchas cosas, puede ser nuestra forma de ser, algo en nuestro físico, puede ser incluso lamentablemente el tema monetario, todo puede ser algo que puede generar rechazo de otras personas hacia nosotros. Y eso es algo que genera heridas en nuestro interior y que si nosotros no nos preocupamos de ellas puede seguir calando hondo en nuestros corazones hasta generar una raíz que cada vez que nosotros dejemos pasar eso va a ser más difícil poder sanarlo y poder salir adelante con respecto a este aspecto que es el rechazo. Afecta nuestras emociones, nuestros pensamientos y además de eso, cuando por ejemplo nosotros llegamos a Cristo, también puede afectar en las cosas que hacemos, en las cosas que queremos hablar. A veces, por ejemplo, si uno tuvo algún momento en el cual le pasó una vergüenza muy grande y eso generó un rechazo, por ejemplo, con actuar. Y uno quiere participar en una obra de teatro en la iglesia, obviamente va a ser muy difícil. Entonces, todas esas cosas van afectando nuestro día a día y así puede ser desde niños, desde jóvenes, en cualquier situación de nuestras vidas. Y hoy día vamos a ver 5 aspectos con respecto al rechazo. Y el primero, vamos a ver unos ejemplos con respecto a esto, y el primero tiene que ver con el leproso. Marcos 1, del versículo 40 al 45, dice: Y vino a él, es decir, a Jesús, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos o a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes.
Para entender un poco la situación, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a ir al Antiguo Testamento, en donde había un libro llamado Levíticos, y vamos a leer el capítulo 13, dos versículos, el 45 y el 46. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. El leproso estaba condenado a estar exiliado por algo que sucedía en su piel, que era esta enfermedad. Y si vemos la situación de Jesús y el leproso, él se inclina ante Jesucristo. Quizás cuánto tiempo llevaba con esta enfermedad, quizás el dolor que tuvo, no tan solo físico, sino que el perder a tu familia, el perder todas las cosas que quizás eran valiosas para él. De hecho, la gente no se acercaba, no los podía tocar, porque pasaban a ser inmundos también, al igual que el leproso. Y aquí la situación es totalmente distinta. Aquí Jesucristo, en vez de rechazarlo y de seguir de largo, como quizás muchos lo hacían y muchos lo rechazaban, Jesús dice que le tocó incluso para sanarlo. Tocó su cuerpo a pesar de las llagas, y a pesar de todo eso, Jesús no quedó inmundo. Jesús hizo todo lo contrario. La impureza no pudo con Jesús. La palabra decía que el que estaba limpio y tocaba, como les decía, quedaba inmundo al tocarlo, pero el Señor venció la impureza y trajo sanidad. Lo transformó y trajo libertad. Esa persona, obviamente podemos solamente como imaginarlo, porque no da más detalles de su vida, pero si él tenía una familia, él podía volver con su familia nuevamente. Él podía nuevamente estar junto a su familia, podía estar nuevamente dentro del pueblo, podía ser mirado como cualquier otro. Ya no había un rechazo por su piel, porque Jesús ya lo había sanado. Ya había transformado su vida, su cuerpo, y podía volver a una vida normal, que quizás para nosotros es algo cotidiano, pero para esta persona era algo que quizás había pasado mucho tiempo. Y Jesús le dijo que no lo dijera, y yo a veces me preguntaba también cuando leía esta parte u otras partes que también la gente, Jesús le decía como no lo digas, y lo publicaban y empezaban a hablar de esto, y me ponía en el lugar de él. Debe haber sido tanta la felicidad que se le salía el hablar de lo que hizo Jesucristo en su vida. Se debe haber regocijado tanto que no había cómo callarlo de que él publicara lo que Jesús ha hecho en su vida. Que así también debería ser en nosotros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El segundo punto es el endemoniado gadareno. Esta escritura es un poquito más larga. Está en Marcos capítulo 5, del versículo 1 hasta el 20 vamos a leer. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque
somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Otra persona más que había estado siendo rechazado por la gente, lamentablemente por estos espíritus que habían entrado en él. Mucho tiempo solo, viviendo entre sepulcros, vivía desnudo. Él mismo se causaba daño por los mismos demonios que estaban en él. Y lo único que hizo Jesús en esa isla o en ese lado que fue cuando atravesó el río, fue sanar a esta persona y él se retiró de ese lugar. Había un propósito en ese viaje que Jesús tuvo ahí. Él llevó sanidad, llevó salvación a esta persona, llevó una restauración nueva para que él pudiera nuevamente, así como también el leproso, volver con su gente, le dijo Jesús. Más que fuera con él, le dijo que él declarara lo que Jesús había hecho en su vida en la ciudad. Y a través de él también salvar a otros, que es el propósito principal que tenemos cada uno de nosotros. El Señor nos sana, nos salva, pero no es solamente para nosotros, sino que es para que nosotros también lo llevemos a otros. El tercer punto, solamente mencionarlo, que es la mujer del manto, que ya lo vimos con nuestro pastor, que está ahí en Lucas 8:43-48. Esta mujer que también sufrió por mucho tiempo, utilizó todos sus recursos para poder buscar la sanidad y no la encontraba hasta que conoció a Jesucristo y pudimos ver semanas anteriores cómo ella también recibió su sanidad por la fe que ella tuvo. Nosotros mismos a veces generamos rechazo con algunas personas, lamentablemente. A veces incluso al predicar tenemos dudas si acercarnos a personas por su aspecto, por la situación que estén pasando. A veces uno piensa, ¿no? ¿Qué va a hacer el Señor en él si mira cómo está vestido, quizás mira cómo está gritando, la situación en que esté pasando? Pero el Señor no rechaza a nadie. Así como lo hizo con nosotros, que no nos rechazó por nuestros pecados, nuestras heridas que traíamos de mucho antes. Él no rechaza a nadie. No rechaza a nadie por sus enfermedades, no rechaza a nadie por la situación que esté pasando, por los pecados que quizás cometió anteriormente, por los errores, por las muchas situaciones que hayamos podido vivir a lo largo de nuestras vidas. El Señor no nos rechaza. Al contrario, nos abre los brazos y Él dijo que venía por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que tenían la necesidad, no venía por aquellos que no necesitaban de un doctor. Él venía a sanar y Él estaba atento a ellos.
Y gracias, Señor, que estaba atento también a nosotros. Como cuarto punto, quiero hablar de Jesús. Ya vimos algunos ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Y debemos entender también que Jesús mismo fue rechazado. ¿Qué nos queda a nosotros? Si Jesús mismo, siendo Dios, haciendo los milagros que hacía, incluso, por ejemplo, con lo que pasó con el endemoniado, Él sanó a esa persona, ellos vieron el milagro ahí mismo, vieron cómo una persona que vivía entre los sepulcros, que se hería sola, que rompía cadenas, ahora estaba vestido, estaba en su juicio cabal, estaba conversando normalmente como cualquier persona, y aún así rechazaron a Jesucristo. Aún así, todos sabemos que terminó yendo a la cruz, y en el libro de Isaías 53, del versículo 2 al 3, ya era anunciado lo que iba a pasar con Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús mismo fue rechazado por su propio pueblo, no pudo hacer muchas cosas en Nazaret. Los líderes religiosos de ese tiempo lo perseguían, buscaban personas para que hablaran mal de Jesucristo ante los concilios que hacían. Hablaban blasfemia en su nombre, prefirieron liberar a un asesino en vez de liberarlo a él. Lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron de todas las maneras que podamos imaginar, y terminando en su crucifixión. Jesucristo mismo pasó por muchas situaciones que quizás estamos pasando o hemos pasado nosotros. La palabra dice que Jesús vivió muchas de las cosas que nosotros mismos vivimos hoy en día. ¿Cómo no acudir a Él si Él conoce todas esas situaciones? Él las vivió en carne propia. ¿Cómo no acudir a Él si Él tiene todas las herramientas para sanarnos, para liberarnos de todo? ¿Cómo no acudir a Él si Él está ahí esperando? Él murió en esa cruz para traer esa sanidad, murió en la cruz para que, a pesar de que seamos rechazados por el mundo, nosotros podamos ser aceptados por Dios. Y el punto 5 es que Jesús hizo el cambio. Efesios 1, del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través de Jesucristo, a través de la cruz, podemos ser aceptos. A pesar de que nuestros padres, nuestra familia, amigos, cercanos, vecinos, nos rechacen, Él nos hizo aceptos. A pesar de que en otro tiempo éramos destituidos de la gloria de Dios, a pesar de que no merecíamos nada, a pesar de que incluso en ese tiempo éramos rechazados por Dios por vivir de esta forma o de esa forma en que vivíamos en pecado, Jesucristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros, para volver a ser aceptos y volver a restablecer esa relación de Dios con el hombre, volver a restablecer la relación que tenía Dios en el jardín del Edén con Adán y Eva, volver a restablecer esa relación que Él siempre quiso con nosotros,
y que lamentablemente el pecado destruyó y cortó, pero hoy en día podemos volver a tener esa relación. Así como estamos haciéndolo hoy, escuchando su palabra, estando en coinonía, reunidos en la iglesia, en sus casas, a través de la alabanza, la oración. Todas esas cosas van restableciendo la relación con Dios y lo vamos conociendo aún más. Y vamos sanando todos esos vacíos, todos esos rechazos, todo lo que hayamos vivido en nuestras vidas. Porque no tan solo el rechazo, que es el tema principal de lo que estamos hablando, sino que cualquier otra herida el Señor la va a sanar. Pero va a depender de nosotros que sigamos acercándonos a Él. Así que gracias, Señor, que nos sacó de ese lugar de soledad, de vacío, nos trajo al Padre, para nunca más estar solos. Y como decía nuestra hermana también anteriormente, Dios no es mentiroso. No es mentiroso y todo lo que tenemos y podemos leer en su palabra es verdadero porque Él es fiel, no abandona, Él es bueno. Y dice incluso la palabra que nosotros podemos ponerlo a prueba para que veamos su fidelidad, para que veamos su bondad. Podemos ponerlo a prueba para que podamos ver todas las maravillas que Él tiene para nosotros. Y que no hay nada imposible y no hay nada que pueda romper lo que Él puede hacer. Podemos seguir siendo rechazados de muchas formas. Quizás eso no va a cambiar, pero ya tenemos un lugar seguro que es Jesucristo. Ya tenemos un lugar seguro en donde pasar nuestras penas, tenemos un lugar seguro en donde podemos encontrar refugio. A pesar de que quizás cuando salgamos de nuestras casas pasemos muchas cosas, podemos volver a nuestra casa a buscar de Dios. Podemos volver a sus brazos, a buscar esa sanidad, a buscar ese consuelo, que a pesar de las situaciones que hayamos vivido en nuestras vidas, Él puede seguir sanándonos y entender y pedirle que Él nos muestre que somos aceptos en el amado, somos aceptos en Dios. Ya no más rechazados, somos hijos, somos coherederos con Cristo Jesús, tenemos todos los beneficios que Dios tiene para su pueblo. Y ante cualquier dificultad, ante cualquier enfermedad, a pesar de que a veces vienen esos dardos de fuego del enemigo, que son esos pensamientos que vienen de repente a nuestra mente, depresión, ansiedad, miedos que quizás tenemos en nuestras vidas, Jesucristo está ahí. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Que a pesar de que no veamos nada, Él tiene el control de todas las cosas. A pesar de que a veces estemos en un hoyo, a pesar de que veamos que vienen las dificultades, los gigantes, como dice la palabra también, Él es mucho más grande que todas esas cosas. A veces los problemas los vemos demasiado grandes, pero siempre tenemos que ponerlos al lado y compararlos con Jesucristo. Y nunca, nunca, nunca van a encontrar un problema más grande que Jesucristo. Incluso la muerte, el Señor dice que es ganancia. A pesar de que para nosotros aquí en nuestra carnalidad podemos tener a veces miedo a la muerte, pero si estamos con Cristo y sabemos dónde vamos a ir, va a ser ganancia porque vamos a estar con Él. Y todos aquellos que estamos aquí, nos vamos a encontrar arriba con Él. Y si así nosotros también lo seguimos buscando y seguimos predicándole a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, todos aquellos también van a estar con nosotros. Así que igual va a ser ganancia, va a ser gozo en el cielo y Dios tiene preparado cosas hermosas para cada uno de nosotros. Así que terminemos orando, dándole gracias al Señor porque fiel es Él. Somos aceptos en el amado. A pesar de todas las cosas, Señor, Tú estás ahí. Tú nos libras, Tú traes sanidad, Señor. Te pedimos en este día que Tú nos sanes, Señor. Que Tú extiendas Tu mano poderosa, así como tocaste al leproso, Señor. Así como sanaste a cada una de las personas, Señor, que podamos leer en Tu palabra y a cuantos que no hemos leído, Señor, porque Tu palabra también dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Tú hiciste, serían cientos y millones de libros
de milagros, de obras que tú hiciste, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, para traer sanidad, para traer salvación, Padre. Restauración, Señor, y todas aquellas heridas que tenemos del pasado, Señor. Todas aquellas cosas que pudieron habernos causado, Señor. Seas tú llevándote todo eso, Padre. Y que toda soledad, toda tristeza que tuvimos en su momento, tú la cambies por gozo, Padre. Que toda herida, Señor, tú la curas, Señor. Y nos levantes nuevamente, Padre, con un entendimiento de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Que podamos creer y confiar, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Porque podemos entenderlo quizás en nuestra mente, pero si no lo vivimos, Señor, si no lo entendemos en el Espíritu, Padre, va a ser difícil seguir creyendo eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Revélanos, Padre, lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y esa sanidad que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo esto delante tuyo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invitamos a ponerse